Son las 9 en punto de la mañana de este viernes 7 de junio del año 2024. Y en este momento, a las 9 en punto de la mañana, usted está sintonizando En Conexión por Éxito 107.1 FM, la emisora del sur de Miami, Territorio Éxitos. Usted también nos puede escuchar en su teléfono celular si descarga la aplicación Actualidad Media Group. Esa aplicación usted la puede descargar gratuitamente en su celular. Y si usted entra en www.exito107.com, además de escucharnos, nos puede ver. Aquí recibo el saludo de Guillermo Useche. Qué rápido pasan las semanas, otra vez viernes, señora Floralicia. Te saluda desde Puerto Ordaz. Luis Rojas nos saluda desde Cabimas, donde se crió mi papá. Xavier Míguez nos felicita por el éxito de ayer de En la Vida y Amores. Incluyo a todo tu equipo, en especial a Laura, desde Barcelona. Laura, caray, qué bien. Carlos Cuevas en Westchester, Pensilvania. Juan Bautista González, desde una Caracas que ve con emoción cómo la esperanza del cambio avanza por todo el país. Good morning Vietnam, nos dicen Alfredo y Marianela. Hoy más cerca desde Orlando y no desde Canadá. Ah, qué bien, terminen de bajar. José E. de Villa desde Maracaibo. Henry Moreno Hernández en Atlanta. Saeda Bon en Orlando. Hugo Boscán nos saluda desde Játiva y manda saludos a Floralicia, María Laura, María Sofía, Mariel, Jesús, Carlos. Hay amores como anoche, qué bueno. Douglas Isturiz en El Salvador, doña María Alicia Cifontes, deseo que haya tenido un lleno total. Sí, fue un llenazo anoche. Yo no imaginaba que la noche del debut iba a estar tan interesante. Dan Bento nos saluda desde Winter Garden, Nelson Pado en Ciudad de Panamá. Rosana Ortiz Rodríguez en Querétaro. Antonio Rodríguez, camionero, nos saluda desde Salisbury, Carolina del Norte. Y el otro camionero es Juan Acuña en La Vida y Amores, maravillosa fusión de talentos y gran puesta en escena, una auténtica experiencia inmersiva. Anoche me pasó una cosa maravillosa porque al final, cuando se acerca la gente a saludar, se me acerca este señor, un hombre joven, y me presenta a su esposa muy bella y me dice, yo soy Juan Acuña. Aquí se los muestro. Sí, yo soy Juan Acuña. Él es Juan Acuña. El camionero. Y dijo, nuestro amigo el camionero. Sí, qué felicidad dijo, anoche. Y dijo algo muy bonito. Él dijo, como yo paso, solo estoy en casa en Miami una vez al mes. El resto estoy rodando por todo Estados Unidos. Y claro, como estoy lejos de casa, ustedes son mi casa. Escúchale, eso es un piropo. ¿Eh? Eso es sí. Piropazo. Muchísimas gracias, Juan. María Morales, gracias por tus buenos deseos. José Agudelo en Caja Seca. Gisela Guenón en Natania, esperando el descanso de Shabbat. Así será, Gisela. Edgar Bravo en Madrid. José Agudelo, ya lo dije, en Caja Seca. Carlos Arteaga, amén. Julián Gregorio Pérez en Chile, con mucho frío. Y Saura Bergoya está en la Valencia del Rey, en la Valencia venezolana. Gracias a todos por reportar la sintonía de En Conexión. En Conexión es una producción de Floralicia Anzola para Éxito 107.1 FM aquí en Miami. Buenos días, Floralicia. Con esta felicidad que tengo, César, creo que el viernes me va a durar toda la semana. Gracias a ustedes por acompañarnos anoche y feliz viernes. Así es. Laura Rodríguez, Super Laura, en la producción general. ¿Cómo estás, Laura? Muy buenos días a todos. Feliz viernes y feliz por la noche de anoche. Hay que reconocer el trabajo de Laura anoche, que fue impecable, César. Sí, maravilloso. Sí, señor. Mariel Sofía Rodríguez en Madrid, en la producción informativa. Buenos días, Mariel Sofía. Muy buenos días y feliz viernes para todos. Jesús Carreño en la edición y montaje. Carlos Prato en los controles. Buenos días, Carlos. Muy buenos días. Y ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. Hoy es la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús, una fecha muy, muy importante para los católicos. San Colmán,
Santos mártires de Córdoba: Pedro, presbítero; Gualabonso, diácono; Sabiniano, Huistremundo; Avencio y Jeremías, monjes; San Roberto, abad de la orden cisterciense. En el calendario astrológico de Enrico Mariani tenemos que ya la luna está creciente en Cáncer. La luna de Cáncer es la luna de la fertilidad, es la luna de los románticos, es la luna de los sentimentales, es la luna de la nutrición, la luna propicia para todo lo que tiene que ver con los niños. Y esa luna va a estar buena parte del fin de semana hasta el domingo, cuando a las 3:29 de la tarde entrará creciente en Leo. De manera pues que tendremos un fin de semana con esa magnífica luna en creciente en Cáncer. Y el Sol, por supuesto, en Géminis. Así tenemos este viernes 7 de junio. Hoy es el Día Mundial de la Inocuidad de los Alimentos. Este efemérides fue proclamado oficialmente por Naciones Unidas en el 2019, designando a la FAO la temática concerniente a la inocuidad de los alimentos a nivel mundial. Es también el Día Mundial de los Derechos del Nacimiento. Este día pretende hacer valer y respetar los derechos que tienen todos los niños y madres del mundo para que el nacimiento se lleve a cabo de la manera menos traumática posible, siempre pensando en la mujer y en el bienestar del futuro bebé. Día Mundial de los Derechos del Nacimiento, que no es lo mismo que el derecho de nacer, ¿no? Día Mundial del Vencejo. El vencejo es un pajarito muy curioso porque el vencejo pasa toda su vida volando. El vencejo solo se detiene para reproducirse. Pero de hecho es un pájaro que vuela, descansa volando, duerme en el vuelo, ni siquiera para comer deja de volar. Es el Día Mundial de la Concienciación del Síndrome de Tourette. El síndrome de Gilles de la Tourette, más conocido como síndrome de Tourette o ST, es un trastorno neurológico que se caracteriza por la presencia de múltiples, rápidos y repetitivos sonidos vocales, ruidos y movimientos que no pueden ser controlados por las personas que los padecen, conocidos como tics. Las personas que padecen este síndrome por lo general son objeto de acoso, discriminación y rechazo. En la Argentina es el Día del Periodista. Felicitaciones pues a todos los amigos argentinos periodistas, que son muchos. Y aquí en Estados Unidos es el Día de la Donut. Se celebra el primer viernes de junio de cada año, conmemora el evento de donas creado por el Ejército de Salvación en Chicago en 1938 para honrar a aquellos de sus miembros que sirvieron donas a los soldados en la Primera Guerra Mundial. El programa que tenemos para el día de hoy lo vamos a iniciar con Sebastián Abarráez. En un mitin de María Corina Machado apareció una bandera de Estados Unidos. Esto evidentemente pues para sabotear, perjudicar, para dar a entender que es el gobierno de Estados Unidos el que está detrás de María Corina. Pero Sebastián Abarráez descubrió pues que eso fue todo un acto planificado desde el chavismo. Así de burdo fue la maniobra. Ya vamos a conversar con ella para que nos explique. Con el internacionalista Ricardo Smith Nieves vamos a analizar la amenaza de Vladimir Putin de entregarle armas de largo alcance a países amigos si las potencias occidentales entregan armas a Ucrania. También esos comentarios donde elogiaba a Donald Trump. Para todo el mundo es evidente que la persecución judicial de Trump sin pruebas representa el uso del sistema judicial en la lucha política. A esta frase dedicamos nuestro editorial en el día de ayer. Se ha desmentido en México el caso de la muerte de una persona por gripe aviar, pero igual vamos a conversar al respecto con el doctor José Esparza, médico virólogo en la Escuela de Medicina de la Universidad de Maryland.
qué es la gripe aviar y en todo caso de qué debemos cuidarnos. Con Celia Mendoza y Jorge Agobián vamos a conversar porque nuestra muy querida y admirada Celia Mendoza acaba de hacer una película, un documental, Victoria, donde nos muestran cómo el pueblo ucraniano ha sido impactado, afectado por la guerra. Este es un documental de La Voz de América. Con Mari Montes, nuestra querida dama del béisbol, vamos a hablar del caso penoso, lamentable de Tucupita Marcano, que por apuestas ha sido vetado de por vida en Grandes Ligas. Esto solo ha ocurrido con 2 peloteros, con Pete Rose, el mayor hiteador de todos los tiempos, y ahora con el venezolano Tucupita Marcano. Boeing lanzó por primera vez el miércoles, uniéndose tardíamente a SpaceX, como el segundo servicio de taxi de la NASA, envió 2 astronautas a la Estación Espacial Internacional. ¿Qué significa esta incorporación de Boeing? ¿Qué se supone van a ser estos 2 astronautas? Eso lo vamos a conversar con el doctor Marcio Meléndez en Maryland, del Instituto de Ciencia del Telescopio Especial en Baltimore. Y nuestro foro en el día de hoy promete ser muy interesante. Vamos a hablar de bigamia. ¿Cómo es que se da todavía la bigamia? ¿De qué maneras se da la bigamia? Lo vamos a tratar desde 2 puntos de vista. Lo vamos a tratar desde el punto de vista psicológico con la doctora Marta Ortiz, psicóloga clínica en Ciudad de México, y desde el punto de vista social con el sociólogo Trino Márquez en Caracas, Venezuela. Esa va a ser pues nuestra agenda, nuestro programa para el día de hoy, viernes 7 de junio. El 7 de junio de 1494, 2 años después del descubrimiento de América, el Papa Alfonso, el Papa español, el Papa Borgia, dictamina el Tratado de Tordesillas, mediante el cual se dividen el mundo Portugal y España. Por eso Brasil queda del lado portugués. El 7 de junio de 1914, el transatlántico estadounidense Alliance de 40.000 toneladas es el primero que cruza el canal de Panamá desde el Mar Caribe hasta el Pacífico. El 7 de junio de 1942, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, concluye la batalla de Midway, una victoria crucial de Estados Unidos contra la Armada y la aviación japonesa. Les hundieron, creo que 3 portaaviones japoneses. El 7 de junio de 1952 se dio el primer concurso de Miss Venezuela y ganó Sofía Silva Inserri, representando al Estado Bolívar. El 7 de junio de 1954 falleció Alan Turing, matemático, lógico, científico de la computación, criptógrafo, filósofo y corredor de ultradistancia británico. Es considerado el precursor de la informática moderna. El 7 de junio de 1975, Sony introdujo la videograbadora Betamax. ¿Recuerdan el Betamax? Toda la fiebre del Betamax. El 7 de junio de 1980 falleció el escritor Henry Miller. El 7 de junio de 1917 nació Dean Martin. Con profusión le preguntaron una vez: Dean, ¿y qué hace usted los viernes? Bueno, al terminar de trabajar me voy con mis amigos a tomar un trago. Y después el lunes regreso a trabajar. Uno de sus grandes éxitos, Everybody Loves Somebody, falleció en 1995 a los 68 años. Y en 1935, el 7 de junio, nació Roberto Cantoral. Y Roberto Cantoral, ese bolero La Barca lo ha grabado Media Humanidad, pero ahí lo estamos escuchando al propio compositor, al propio Cantoral. Y el 7 de junio de 1940, es decir, hoy está cumpliendo 83 años, nació en Gales este caballero. El editorial con César Miguel Rondón. Leo esta noticia. El exgobernador del estado Táchira en Venezuela, César Pérez Vivas,
alertó en el día de ayer, jueves 6 de junio, sobre un supuesto plan del gobierno de Nicolás Maduro para anular la candidatura presidencial del ex embajador Edmundo González Urrutia, quien cuenta con el respaldo del principal bloque opositor, la Plataforma Unitaria Democrática, para las elecciones del 28 de julio. Según dijo Pérez Vivas, en las últimas horas el presidente del Parlamento y jefe del comando de campaña oficialista, Jorge Rodríguez, y el diputado Diosdado Cabello, considerado el número 2 del chavismo, han celebrado reuniones con magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, conformado por jueces afines al gobierno. El exgobernador Pérez Vivas, que no mostró pruebas de sus acusaciones, dijo: «Estamos preparados. No nos van a tomar por sorpresa. Nosotros sabemos lo que están planificando. Si se atreven a eso, habrá otra respuesta, una respuesta política, electoral, democrática». Hasta aquí el despacho noticioso. A ver, la cita alude a los cerebros, digamos, maquiavélicos del régimen, ¿verdad? Rodríguez y Cabello. Algo estarán inventando a través del Tribunal Supremo de Justicia. ¿Qué puede ocurrir si en efecto Edmundo González Urrutia, por una decisión del Tribunal Supremo, no puede ser el candidato? La oposición tendría que buscar otro candidato de última hora. ¿Quién sería? ¿Enrique Márquez, quizá? Pero, ¿qué representa, qué evidencia una medida desesperada como esta? Pues que están realmente atormentados y perdidos. Se vendría toda la opinión pública mundial en contra, más los niveles de rechazo serían importantes en el país. Porque el país en este momento hay una encuesta que se ve en la calle, literalmente en la calle. María Corina Machado va a cualquier ciudad o poblado del país y son multitudes las que se le acercan. Gente emocionada que le deposita en ella cualquier cantidad de esperanzas. Nicolás Maduro sale por ciudades y poblados del país y va rodeado de escoltas, y solo de escoltas. Lamentablemente, en esas calles desiertas siempre hay alguien en una casa que toma desde una ventana la imagen y vemos que viene la caravana presidencial y en esa caravana pues van todos los escoltas y no hay nadie en la calle. Y Nicolás Maduro va saludando supuestas multitudes fantasmales que no existen en ningún lado. Esa evidencia de calle, pues, ha de poner nervioso a más de uno. Pero sería un error garrafal, vía Tribunal Supremo de Justicia o cualquier otra vía, sacar de juego a Edmundo González Urrutia. Claro, son casi 2 meses los que nos separan de la fecha electoral y conociendo lo que hace y la catadura y la calaña del régimen, pues ya lo sabemos. Cualquier cosa puede ocurrir. 9:21 de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos con las noticias más importantes de este viernes 7 de junio. Esto es En Conexión por Éxito 107.1 FM en Miami. Uno de sus éxitos, su versión de la canción de la alegría, el tema de Beethoven con los versos de Schiller en la 9ª Sinfonía. Y bien, a las 9:26 de la mañana vamos con las noticias más importantes de este viernes 7 de junio. El ex primer ministro de Camerún, Filemón Jan, fue designado presidente de la Asamblea General de Naciones Unidas para su próximo periodo de sesiones que empezará en septiembre. Candidato de consenso del Grupo de Estados Africanos, Jan se desempeñó como primer ministro de Camerún del 2009 al 2019 y durante las últimas 4 décadas ha ocupado puestos en su país en diversas carteras. De 76 años, licenciado en Derecho y con estudios internacionales en Administración y Judicatura, el político ha dirigido delegaciones de su país en cumbres económicas de alto nivel. El crecimiento del empleo en los Estados Unidos se aceleró mucho más de lo esperado en el mes de mayo, lo que mantuvo a la Reserva Federal
en camino de retrasar el inicio de los recortes de las tasas de interés hasta septiembre como muy pronto. El informe de empleo del Departamento del Trabajo recién publicado también mostró la tasa de desempleo que subió a 4,0% desde 3,9% en abril, rompiendo un umbral simbólico por debajo del cual la tasa de desempleo se había mantenido previamente durante 27 meses consecutivos. Las nóminas no agrícolas aumentaron en 272,000 puestos de trabajo el mes pasado, según la Oficina de Estadísticas Laborales del Departamento del Trabajo. Las revisiones mostraron que se crearon 15,000 puestos de trabajo menos en marzo y abril, combinados de lo informado anteriormente. El presidente Joe Biden prometió seguir defendiendo a Ucrania para evitar que caiga bajo el yugo ruso y advirtió que la democracia está más amenazada que nunca. Durante las ceremonias de conmemoración del aniversario número 80 del desembarco en Normandía, dijo que no es posible plegarse ante los dictadores. Por su parte, el presidente francés Emmanuel Macron aseguró ante 25 líderes internacionales, incluido su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky, que los aliados de Kiev no flaquearán en su apoyo a Ucrania porque la libertad es un combate de cada día. Cita textual. La administración Biden anunciará sus planes para adoptar una estrategia de armas nucleares más asertiva, después de que China y Rusia rechazaron los esfuerzos de Estados Unidos para discutir el control de armas durante el año pasado. Se espera que Pranay Vadi del Consejo de Seguridad Nacional describa hoy la nueva dirección en una conferencia sobre control de armas. En la misma reunión del año pasado, el asesor de Seguridad Nacional, Jake Sullivan, anunció que Estados Unidos estaba dispuesto a discutir el control de armas con China y Rusia sin condiciones previas. Pero Pekín y Moscú han rechazado efectivamente esas propuestas, lo que ha obligado a Estados Unidos a cambiar su enfoque, según la administración. Claudia Sheinbaum superó los 35,92 millones de votos en las elecciones mexicanas, con el 100% de las actas computadas al día de ayer, lo que confirma su victoria oficial y la convierte en la candidata presidencial más votada en la historia de México. Esto implica un porcentaje del 59,75% de los sufragios, la mayor proporción de la votación desde el 70,9% que obtuvo Miguel de la Madrid en 1982, cuando el gobierno todavía organizaba los comicios bajo el control del entonces hegemónico Partido Revolucionario Institucional, PRI. La aspirante del gobernante Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, obtuvo más de 20 puntos de ventaja y casi el doble de votos que su rival más cercana, la opositora Xóchitl Gálvez, de la coalición Fuerza y Corazón por México, quien recabó el 27,45% de los apoyos, es decir, 16,41 millones. Redondeando, la señora Claudia Sheinbaum logró el 60% de los votos y duplicó la votación de Xóchitl Gálvez. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, se dirigirá al Congreso de Estados Unidos en una reunión conjunta el próximo 24 de julio. Me complace anunciar que el primer ministro israelí Netanyahu se dirigirá a una reunión conjunta del Congreso el 24 de julio, según anunció Mike Johnson, el presidente de la Cámara de Representantes. Líderes de 17 países, entre ellos España, Colombia, Argentina, Francia y Reino Unido, respaldaron la iniciativa del presidente Biden para la paz en Gaza e instaron al grupo palestino Hamas y a Israel a aceptarlo. Pidieron a Hamas que acepte un acuerdo con el que Israel está listo a proceder y comience a soltar los rehenes. Sin embargo, Hamas dijo a Egipto y a Qatar que la propuesta debe tener un lenguaje claro y contener mecanismos de implementación simples y no debe dejar margen para la interpretación. Los rebeldes hutíes del Yemen lanzaron una operación con la amalgama de milicias proiraníes Resistencia Islámica en Irak contra el puerto de la ciudad de Haifa, en el norte de Israel, en la primera acción conjunta contra el Estado judío. Los insurgentes anunciaron que ambos ataques, que fueron precisos, se produjeron con varios vehículos aéreos no tripulados, según
se identificó. Una fuente del ejército israelí dijo que no están al corriente de ningún incidente en el lugar. Esto es información de la agencia EFE. Un juez federal ordenó al ex asesor de Donald Trump, Steve Bannon, presentarse en prisión el 1 de julio para comenzar su sentencia de 4 meses por desafiar una citación para testificar ante el comité del 6 de enero. El comité investigó el intento de Donald Trump de permanecer en el poder después de las elecciones del 2020. Bannon fue sentenciado en octubre del 2022 por desacato al Congreso, pero el juez le permitió permanecer en libertad durante el proceso de apelación. El mes pasado, Bannon perdió la primera ronda de apelaciones. Hablando fuera del tribunal, ayer, Bannon dijo que el fallo trataba de cerrar al movimiento MAGA y cerrar a los conservadores de base, cerrar al presidente Trump, cita textual. La aplicación de redes sociales X de Elon Musk ha estado colocando anuncios en los resultados de búsqueda de al menos 20 hashtags utilizados para promover el extremismo racista y antisemita, incluido el hashtag White Power, según una revisión de la plataforma. NBC News encontró los anuncios buscando varios hashtags utilizados para promover el racismo y el antisemitismo y explorando X cuentas que a menudo publican odio racial o religioso. Los hashtags varían desde lemas obvios como hashtag White Pride y hashtag Unite the White, hasta palabras más marginales y codificadas como hashtag Groyper, un movimiento de nacionalistas blancos en línea, y hashtag Kalergi, una teoría desacreditada que alega una conspiración para eliminar a los blancos en Europa. Hallie Biden, la viuda del fallecido Beau Biden, subió al estrado ayer en el juicio en Delaware contra Hunter Biden. Ella estuvo en una relación romántica con Hunter durante el tiempo que él compró un arma de fuego. Detalló el consumo de drogas del acusado durante ese período y le dijo al jurado que el hijo del presidente la introdujo al crack. El joven Biden está acusado de mentir en formularios federales de compra de armas en 2018 sobre su adicción a las drogas. El presidente Joe Biden dijo que no perdonaría a su hijo Hunter si es declarado culpable de cargos relacionados con armas o impuestos pendientes en 2 estados. David Muir de ABC le preguntó al presidente si aceptaría el resultado del juicio de su hijo, a lo que el presidente dijo sí. Biden también respondió sí cuando el periodista le preguntó si descartaría un indulto. 1 de cada 4 niños en el mundo sufre una situación de pobreza alimentaria infantil grave. Es decir, solo disponen diariamente de 2 de los 8 alimentos considerados necesarios para una vida sana, según un informe de UNICEF. Estos datos indican que alrededor de 181 millones de niños menores de 5 años en todo el mundo sufren este tipo de pobreza, lo que aumenta para estos menores hasta en un 50% sus probabilidades de sufrir emaciación, una forma de malnutrición que pone en peligro sus vidas. El informe analiza los impactos y las causas de la privación alimentaria entre los más jóvenes del mundo en casi 100 países. Bien, a las 9:35 de la mañana vamos con nuestra primera entrevista. La hacemos con la periodista Sebastiana Barraez. Sebastiana, muy buenos días. Muchísimas gracias por atender nuestra invitación. Buenos días, querido César. Un saludo para ti y la audiencia. A ver, te leí que la bandera de Estados Unidos que apareció en un mitin de María Corina Machado en realidad era parte de una estrategia del chavismo. ¿Nos puedes contar qué ocurrió? Sí, fueron en realidad 2 banderas que aparecieron en un evento donde estuvo María Corina Machado en el estado Lara, específicamente en Cabudare. A partir del momento en el que esas banderas aparecieron, hubo inmediatamente una cantidad de fotografías y de videos tratando, entre otras, de señalar por parte de algunos dirigentes del chavismo de que
eso era totalmente parte de lo que María Corina Machado hacía con, digamos, en su relación con los Estados Unidos. Ujú, Realmente la investigación sobre este caso la hicieron el equipo de los cazadores de fake news que ujú, dirige este muchacho Adrián. ujú, Em, y bien interesante porque entre las cosas que encontraron ellos es que la mujer que aparece ahí como encargada del grupito de quienes izaron la bandera ujú, es una mujer de nombre Alexandra, que además no solamente es una dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela, sino ujú. que además pertenece al movimiento este Free Alisap. Pero más aún, ellos encuentran fotografías Ujú, de uno de los más activos supuestos defensores de estos comunicadores del chavismo, Michel Caballero Palma y ujú, Roigar López Rivas, alias Capitán Salitre. ujú, Estas personas aparecen fotografiadas con Alexandra, la ujú. señora de Caudare, Ajá. incluso aparecen en eventos del movimiento ALESAP. Y bueno, hay que tomar en consideración que tanto Michelle Caballero Palva como Roigar López Rivas Alias pertenecen a esta plataforma llamada Venezuela News, que Ujú, es un medio financiado por Camila Fabri, según los propios investigadores de Cazadores de Fake News determinaron hace tiempo. ¿Y quién dirige se encargó de esta campaña de la libertad de Ale Saab? Pues un personaje que se llama Pedro Carvajalino Amaya y que es uno de los que aparece como dueños de esta plataforma conocida como Venezuela News. En resumen, mi querido César, sencillamente fue una estrategia para tomar fotografías y videos y decir que las banderas de los Estados Unidos estaban siendo ondeadas en los eventos de María Corina Machado. de manera tal de que este individuo carvajalino, a través de Venezuela News, que es financiado por Camila Fabri, la esposa de Alex Saab, que tiene dinero para financiar esto, es la que ha montado todo el tinglado para difundir esta información falsa. A través, una vez que esta señora, Alexandra, se prestó para llevar las banderas. Y, Claro, ella, incluso ahí aparece dos personas que se ve claro cuando Alexandra se le acerca y le dice algo y las dos personas inmediatamente levantan la bandera. Eso parece que ocurrió solamente durante unos minutos, pero ujú, suficientes. Es decir, demuestran sí, que esto fue planificado para ujú, responsabilizar a los eventos de María Corina de estar, no sé, será avisando una bandera para vendérsela a para venderle Venezuela a los ujú, Estados Unidos, como sí. quizás Maduro nos ha vendido con Cuba. Y y de inmediato Cabello fue el que más divulgó y le sacó provecho a este incidente, ¿no? Por supuesto, en el programa este que tiene los días miércoles, Diosdado Cabello incluso dijo, pero mire, qué atroz esto, pues, y mostraba las fotos de las Mm, banderas en el acto que habían sido mandadas a tomar por el mismo grupo que infiltró las banderas. Pero además es evidente una cosa, César Miguel, esta plataforma Venezuela News ujú, es una plataforma de brutal desinformación, de ujú, manipulación. Bueno, es ahí mismo donde estuvo una periodista que entre otras me señaló ujú, desde yo estar relacionada con Tarek El Aissami y ujú. resulta que al final yo logré demostrar que quien sí estaba relacionada con Tarek El Aissami era ella, porque incluso aparecía bien abrazada allí junto a Tarek El Aissami. Entonces, yo creo que es importante señalar y que la gente esté atenta que esta plataforma Venezuela News es un portal financiado por Camila Fabri Ujú. y destinado a la desinformación y que en ellos participan Michelle Caballero Palma, Pedro Carvajalino Amaya y Roigar López Rivas, alias Capitán Salitre, entre Mm, otros. ya. Sebastiana, no quiero cerrar la conversación sin hacerte esta pregunta. He leído una denuncia que hizo ayer tu paisano tachirense César Pérez Vivas, en el sentido de que
tanto Jorge Rodríguez como Diosdado Cabello han estado reunidos con los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia con la pretensión de impedir o de anular la candidatura de Edmundo González Urrutia. ¿Qué sabes de esto? Sí, yo vi la denuncia de César Pérez Vivas, pero puedo decir que por otras fuentes he recibido información de que no solamente se está planteando digamos, esta estrategia, ya que no han podido parar a María Corina en la campaña que ha hecho en el país, pues han buscado argumentos como señalar de que hay traidores, han aprobado algunas leyes, como hemos visto, para tratar de relacionar el caso de El Esequibo con María Corina y con parte de su equipo, y están igualmente preparando esta estrategia que uno no sabe realmente si la puedan llevar a cabo, pero que el régimen venezolano está tratando de sabotear todo el proceso electoral, incluso de llegar a ese proceso electoral, tratar de robarse las elecciones, pues tengan la seguridad que es así. Ya. Sebastiana, muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy. A ti, César Miguel, y un abrazo a ti y a la audiencia. Muchas gracias. Sebastiana Barraez. 9:43, una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión por Éxito 107.1 FM en Miami. Son las 9:47. Ventilex, fábrica de extractores de aire industriales y ventiladores comerciales a la medida, te ofrece extractores de aire Alfa 48 y Alfa 36 para el control de ambientes cálidos y contaminados. Llama al 954-433-1322. 954-433-1322. Y también para tu empresa que requiere ventilación directa y constante, diseñamos Titan 36, el ventilador industrial más efectivo para puntos fijos. Ventilex, medio siglo de experiencia en ventilación comercial. Ventiladores y extractores hechos a la medida. Repito el número, 954-433-1322. 954-433-1322 de Ventilex. En Occidente se plantean que las armas que se le brindan, que se le facilitan a Ucrania, puedan ser utilizadas para atacar puntos específicos estratégicos en territorio ruso. A esto, el presidente ruso Vladimir Putin reacciona diciendo: si alguien piensa que es posible suministrar esas armas a una zona de guerra para atacar nuestro territorio, ¿por qué no tenemos derecho a enviar armas del mismo tipo a regiones del mundo donde se golpearán instalaciones sensibles de países que actúan contra Rusia? Es decir, la respuesta puede ser asimétrica, lo pensaremos. Y esto cuando el gobierno nicaragüense de Daniel Ortega ha dicho que está dispuesto pues a recibir tropas y armas rusas en su territorio. ¿En dónde ha entrado ahora la guerra de Ucrania? Vamos a Ciudad de México. Aquí está el analista político y experto en temas internacionales, Ricardo Smith Nieves. Ricardo, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos nuevamente. César Miguel, qué gusto, gracias por la invitación y bueno, noticias interesantes, pero también preocupantes por las implicaciones en seguridad que podrían traer para nosotros. A ver, cuando mezclamos estos elementos y tenemos la declaración de Daniel Ortega, ¿qué puede ocurrir? ¿Va Rusia a instalar armas y tropas en territorio americano? Pues esperemos que no sea así porque representaría una escalada en las tensiones, en posible también uso de estas armas que Rusia podría proveer eventualmente al gobierno nicaragüense. No queremos que sea así y más bien yo lo veo como un mensaje, una estrategia de comunicación que usa el presidente ruso, porque recordemos que este aviso se da en el contexto de una conferencia de prensa que se ofrece en el Foro Económico de San Petersburgo. Al parecer, el gobierno ruso convoca
a varios periodistas internacionales, algo que ya recientemente no ha hecho después de que se desatara pues la guerra provocada por la invasión rusa en Ucrania. Y bueno, y justamente él manda un mensaje, lee cuál es la doctrina de defensa de Rusia y dice, bueno, si ustedes están dispuestos a enviar armas, sobre todo armas de largo alcance, que es el caso de Alemania, en el caso de Estados Unidos es interesante porque el gobierno estadounidense permite que se use armamento, que Ucrania use armamento, pero únicamente aquel que es para fines de defensa. ¿Quién Sí. sabe cuál es esa definición de defensa y cuál es la definición que ellos usan para ataque? Pero ofensivo no se puede, de acuerdo con el gobierno de Estados Unidos. Entonces, lo que dice Vladimir Putin es, nosotros también vamos a proveer de armas de largo alcance contra países occidentales, a unos terceros. A mí me parece que esto es un mensaje para llamar a la prudencia. El gobierno de Joe Biden ha sido muy criticado, pero también creo que ha sido muy cauteloso. Creo que ha sido acertado el hecho de que haya sido cauto en prohibir el uso de las armas por parte de Ucrania. Ujú. Después de todo, lo que sabemos es que hay dos bandos, creo, en términos del análisis de política exterior en Estados Unidos. Uno cree que pues Vladimir Putin tiene una pulsión o que tiene deseos expansionistas, que Ujú. quiere atacar la democracia en todo el mundo y por lo tanto es una amenaza primero para los europeos porque es el continente que tiene más cerca y en Sí. segundo lugar para la democracia en el mundo. Hay otra corriente de pensamiento y de análisis que cree que no, que más bien la invasión rusa a Ucrania, un gran error, un acontecimiento lamentable, sucedió por un gobierno que sintió una amenaza creíble a su seguridad y a su soberanía, pues por parte de los gobiernos occidentales. En este debate es en el de estadounidenses en el que se da esta decisión. Pues obviamente las personas que creen que pues Vladimir Putin es una amenaza para el mundo y siempre lo va a representar, pues lo que quieren es pues darle todas las armas, los elementos a Ucrania para que pueda defenderse y atacar a Rusia. Y además también interesante, uno de los objetivos de política exterior de Estados Unidos en el contexto de la guerra en Ucrania siempre ha sido pues dar los medios suficientes como para debilitar los medios que tiene Rusia Ujú. para atacar o para vulnerar a otros países. Eh, Dijiste, es parte de una estrategia comunicacional, ¿verdad? Y parte de esa estrategia comunicacional es cuando él opina sobre la política doméstica en Estados Unidos. Dice que el juicio a Donald Trump es un juicio amañado para perjudicarle políticamente. Y además dice que para el Kremlin, el candidato que debería ganar, el que más le conviene, es Joe Biden. De manera pues que está demasiado clara la jugada. ¿Por qué? Sí. Bueno, es interesante, ¿no? Creo que como en la política, pero sobre todo en contextos bélicos, pues siempre uno tiene que mantener un poco la incertidumbre, ¿no? Y Mm, creo que el Kremlin lo tiene muy claro al parecer. Yo no estoy muy seguro de que su candidato favorito sea Joe Biden. Todo lo No me lo contrario, sí. parece. Sí. No me lo parece, pero al menos sí creo que está está intentando sembrar confusión y Sí. también sabe que lo que Vladimir Putin dice sí va a ser reportado por los medios en Estados Unidos y por lo tanto cualquier declaración que él haga va a influir en el debate público previo a las elecciones. Muy bien. Sobre todo en un contexto en el que tanto medios republicanos como demócratas están interesados por diferentes razones en la relación con Rusia y con Ucrania. Ricardo, muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy. Muchas gracias, César Miguel. Un saludo a todos. Ricardo Smith Nieves, analista, experto en relaciones internacionales, internacionalista allá en Ciudad de México. Hablando de México, la noticia de la gripe aviar vino de allí, pero ha sido desmentida. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, aclaró que el reciente fallecimiento de un paciente en un hospital de México no es atribuible a la gripe aviar H5N2, sino a causas multifactoriales. Bien, pero tenemos o no el riesgo de que esa gripe aviar pase
de el animal al hombre? Esa es la pregunta fundamental que hemos de hacernos. Vamos entonces a la ciudad de Washington, donde está el doctor José Esparza. El doctor Esparza es profesor titular en el Instituto de Virología Humana de la Escuela de Medicina de la Universidad de Maryland. Estamos tratando de hacer contacto con el doctor Esparza, pero... doctor Esparza, active la cámara, por favor, porque si no, no lo podemos ver. Ya me está escuchando, pero no me puede ver. Ajá, ya lo tenemos, todavía está en eso. César, es muy interesante este tema porque además esto viene de una discusión del secretario de Salud mexicano que decía que la persona que había sufrido esta enfermedad tenía problemas de diabetes, de tensión, una cantidad de elementos y ya estaba enfermo. Entonces también eso está presente en este asunto. Sí. Doctor Esparza, muy buenos días. Muchas gracias por atendernos. Buenos días, un placer, César Miguel. Es un gusto inmenso volver a saludarlo. A ver, ¿qué información maneja usted sobre el caso de este paciente mexicano que decían que había fallecido por gripe aviar, pero no fue tal cosa? Bueno, en primer lugar, aclarar que este paciente fue encontrado infectado con un virus de la gripe aviar. Un virus que lo llamamos, un tipo que lo llamamos H5N2. Ese es un virus que circula en México desde hace muchos años y es de baja patogenicidad. Entonces es posible que este paciente, que como tú dijiste, sufría de una serie de comorbilidades, la causa inmediata de la muerte pudo haber sido el virus de la influenza, pero en un paciente que ya estaba vulnerable. Y eso es lo que pasa con frecuencia en casos de infección humana con influenza. No olvidar que todos los años existen brotes, epidemias de influenza estacional, que en los Estados Unidos solamente mata entre 20.000 y 40.000 personas al año, porque no han sido vacunadas esas personas, la mayoría de esas personas. Ahora estamos hablando no de gripe estacional, sino de gripe epidémica, pandémica, perdón. Sí. Entonces, el virus aviar que ha traído la mayor atención no es este que produjo esta muerte o que está asociado con esta muerte en México, sino un virus diferente que lo llamamos H5N1, que se está expandiendo por todo el mundo y en las Américas se expandió tremendamente desde Estados Unidos hasta Argentina en el año 23 y 24. Y este virus todavía no ha causado un gran impacto en la población humana, porque este es un virus aviar y para que infecte humanos deben mutar de manera que pueda conseguir los receptores que facilitan la infección en humanos. En los Estados Unidos se han descrito 3 casos benignos, ninguna muerte. Pero me refiero a H5N1. El virus mexicano es un H5N2. Doctor Esparza, ¿y cuán letal puede ser ese H5N1? ¿Cuán peligroso? H5N1 es letal. En los últimos 20 años que el virus ha estado circulando, han ocurrido cerca de 600 casos, de los cuales la mitad son mortales. Entonces, este caso mexicano y los casos de H5N1 en los Estados Unidos son un signo de alarma o de alerta para prepararnos ante una posible adaptación de este virus aviar a infección en humanos. Para esto deben ocurrir varias mutaciones. Una que le permita la transmisión del animal al humano. Y más importante, de humano a humano, para así establecer una cadena de contagio que llegue a una pandemia. César Miguel, quiero recordarte a ti y a la audiencia sí. que históricamente hay 3 pandemias de influenza por siglo. En el siglo pasado, en el siglo XX, tuvimos la pandemia de la gripe española en el año 18, que mató entre 50 y 100 millones de personas. Dios. La 10ª parte de la población mundial en ese momento. En el año 57,
César Miguel, tú estabas muy chiquito, pero tuvimos la peste, la gripe española que se llamó Ajá. en el año 57, y luego en el 68, ya tú estabas más grande, tuvimos la gripe Hong Kong, que afortunadamente no fueron tan graves como la española. Y en el siglo XX, la primera y única pandemia de este siglo fue en el año 2009 en México, que afortunadamente, aunque se diseminó por todo el mundo, fue de muy baja patogenicidad y mató menos de 1 millón de personas. Entonces, la comunidad científica está preocupada, vigilante, de que algún virus aviar haga el salto importante a humano. Y el salto importante requiere una serie de mutaciones que lo hagan más transmisible y más patogénico. Y sobre todo, César Miguel, transmisible de humano a humano. Ya. Y ese no ha sido el caso hasta ahora. Bueno, Gracias. ojalá no sea, no se den esas mutaciones. Doctor Esparza, muchísimas gracias por atendernos en esta mañana. Un placer, César Miguel. El doctor José Esparza es un eminente médico virólogo, es profesor titular en la Escuela de Medicina de la Universidad de Maryland. Nos habló desde la ciudad de Washington. 10:02 de la mañana. Hacemos una pequeña pausa y al regreso venimos con nuestro foro en el día de hoy, la bigamia. Esto es En Conexión por Éxito 107.1 FM en Miami. Vamos entonces a nuestro foro en el día de hoy. La bigamia. La bigamia es un delito en buena parte del planeta. La bigamia la podemos entender como la persona que está casada 2 veces, legalmente casada. Pero también hay otro tipo de bigamia y es cuando no hay un matrimonio formal, pero sí hay sí se mantienen varios matrimonios. ¿Por qué se da esta circunstancia todavía en la humanidad? ¿De qué manera la bigamia está establecida? Esos son los temas que vamos a conversar en el día de hoy. En la Ciudad de México está la psicóloga clínica con doble maestría en psicoterapia, docente y conferencista Marta Ortiz. Marta, muy buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos en el programa de hoy. Gracias a ustedes una vez más por estar acá. Gracias por atendernos. Y desde el punto de vista de la sociedad, hemos invitado al sociólogo, al doctor Trino Márquez, profesor titular en la Universidad Central de Venezuela en Caracas. Trino, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos en el programa de hoy. Buenos días, César Miguel, y es un placer estar contigo y compartir este espacio con la doctora Marta Ortiz. Gracias. A ver, ¿por qué se da la bigamia? Psicológicamente hablando, Marta, ¿qué nos puede decir? A ver, si consideramos que hay en la personalidad una serie de conflictos y situaciones que nos llevan a actuar bajo ciertos patrones, en ese sentido, la bigamia estaría orientada a esta justo repetición de patrones, ya sea aprendidos, ¿no? Uh-huh. Y estaba revisando en la literatura cómo es que cuando las personas viajan del viejo continente al nuevo continente, dejan allá sus esposas legítimas con o sin hijos y se establecen acá por tiempo prolongado. La forma en la que la promesa de la espera, pero luego la tardanza, la demora, la traición de las mujeres que se sienten abandonadas en su lugar de origen, hace que ellas busquen denunciar a estos esposos Uh-huh. que ahora saben pueden tener una o más familias en otro lugar. De manera que pareciera que se establece una situación que tiene que ver con la movilidad espacial del territorio, con la separación prolongada y con la esperanza mal lograda. Le pregunto a Trino Márquez, no sé cuántos casos puedan haber de una persona casada legalmente 2 veces a la misma vez, pero evidentemente hay personas que tienen 1, 2 y hasta 3 familias a la vez.
¿Qué información manejas al respecto, Trino? Bueno, la verdad es que ahora en Venezuela es muy poca la información oficial que se maneja, porque entre otras cosas ha parecido un instrumento esencial de las estadísticas nacionales, que es la encuesta de hogares por muestreo, que detectaba ese tipo de situaciones. Entonces, ahora es solo por inferencia, tratando de extraer cifras de INCOVI, que es la encuesta de condiciones de vida, y de algunas empresas que se aproximan a este tipo de problemas. Entonces, no hay cifras oficiales, al menos yo no las conozco, César Miguel, y dudo seriamente de que existan esas cifras. Lo que uno puede hacer es una reflexión de carácter un poco más general y, por supuesto, sociológico acerca de este fenómeno, que está muy ligado a, en el caso de Venezuela, y creo que podríamos pensar en América Latina en general, está ligado a esa presencia, a esa dualidad que existía entre la tradición y el modernismo. En las sociedades más, o en aquellos lugares más tradicionales de la sociedad latinoamericana y venezolana, encontrábamos a este tipo de personajes que eran una especie de padrotes, ¿no? Que tenían uno, dos o tres hogares y tenían 4 o 5 hijos con la esposa oficial legalmente casada, pero tenían 4 o 5 hijos también con, como se llama en Venezuela, el frente alterno o el segundo frente, para decirlo de manera coloquial. Esto creo que ha venido cambiando con el tiempo en lo que se refiere a la trama urbana, porque en la medida en que se ha venido incorporando la mujer al sistema educativo, que ha tenido acceso a la educación superior, que se ha venido incorporando al mercado laboral, que ocupa cargos gerenciales y que ahora recientemente en Venezuela, al menos en los últimos 15, 17 años, ha venido asumiendo labores como emprendedora o como empresaria. Esa relación ha venido cambiando de manera significativa. No hay un registro estadístico que permita soportar esto, pero lo que uno observa tanto en Caracas como en el interior es que esta situación ha cambiado. No sabemos cómo se mantiene en las zonas rurales, porque allí no tenemos acceso. Puede ser que este patrón de comportamiento machista se mantenga, pero creo que el proceso de urbanización, el proceso de escolarización y la incorporación progresiva de la mujer al mercado de trabajo y la independencia económica de la mujer está logrando que este tipo de fenómenos no se repita, o al menos no se repita en la escala en que antes ocurría. Muy interesante. Marta Ortiz nos habla de cómo, si se tienen varios escenarios, varios lugares, eso es propicio a que se dé la bigamia, ¿verdad? El caso del agente viajero, pues que tiene unas rutas que recorrer en un país y en cada ruta tiene una familia. Pero cuando hablamos de bigamia, hay también casos en un mismo sitio. ¿Cómo se da esos casos y por qué se da? Y Trino Márquez ya dijo esto, en el proceso de urbanización contemporáneo ya esto tiende a desaparecer. Pero psicológicamente hablando, ¿qué lleva a que se dé un patrón como este? Le pregunto a Marta Ortiz. Yo estaba mirando un poco a el tema del reino animal y cómo nosotros, pertenecientes a ello, podemos, digamos, seguir o detonar ciertas conductas. Específicamente encontré algo sobre los animales monógamos. Hay un animalito que se llama topillo de la pradera. Y la persona que habla de esto explica que hay una conducta monógama en este animal y que el apego a su única pareja es por toda la vida. Hay otros animales que son polígamos. De hecho, es un topillo, pero que vive en otro territorio. Y cuando se investiga esto, tiene que ver con tanto la oxitocina
como la vasopresina. Es decir, nosotros como humanos podemos estar allegados o apegados a una pareja, o los disparadores bioquímicos nos pueden acercar a la recompensa en caso de que sea más atractivo estar en una situación de varias parejas. Entonces, por un lado a tu pregunta, yo entendí que hay algo que es de la bioquímica, pero hay otra parte que efectivamente tiene que ver con rasgos de personalidad. Por ejemplo, personalidades de tipo narcisista les encanta tener la atención, les encanta ser el centro de. Entonces, si ya no lo tienen con una, por ejemplo, tradicionalmente en la literatura se ha visto que una pareja tiende a permanecer junta en monogamia durante los primeros 4 o quizás hasta 7 años, donde se da la crianza del primer y segundo hijo. Y tiende a haber otras parejas después de esas etapas. Esto es una generalización. Entonces, por una parte está la persona que puede tener el deseo sexual y su testosterona lo lleva a buscar otras parejas, pero otra cosa es llevar al acto la conducta. Se puede tener el deseo desde la parte de sexualidad, pero la ejecución del deseo, eso tiene que ver con la cultura, porque en África y en Medio Oriente esto no está considerado delito, y en países como México sí. Marta, me llama la atención que cuando hablamos de la bigamia pareciera que estamos hablando solo del hombre, ¿verdad? Mira, esto también lo leí, y las estadísticas muestran que se da más en el género masculino que en el femenino. Hay mujeres bigamas, pero como estoy atendiendo con el doctor, esto ha cambiado. Yo no soy experta en esto, no, la sociología lo mostrará, pero estadísticamente yo no sé hoy día cómo las cosas han cambiado. A ver, conocí personalmente, aún hace ya mucho tiempo, a un compañero de trabajo que tenía prácticamente 2 casas. Y una vez a otro compañero de trabajo le pregunto, fulano está engordando. Y el compañero me dijo, claro, es que el pobre tiene que desayunar 2 veces, almorzar 2 veces y cenar 2 veces, porque tiene 2 casas. Y se reparte entre una y otra. Eso ya no se da o sigue dándose, Trino. Y si se da, ¿por qué? Mira, a mí me parece que esa tendencia que existía, yo soy de un pueblo del interior de Venezuela, que es Tovar, Estado Mérida, y soy testigo presencial de ese fenómeno, porque mi abuelo, que vivió muchos años, fue casi centenario, pues tenía 2 hogares. E incluso entre los padres y los hermanos, después los hijos de mi abuelo y las respectivas mujeres, pues había una cierta cordialidad entre ellas, que era una expresión no solamente de resignación, sino de sumisión. Yo creo que este fenómeno de la resignación y la sumisión ha venido decayendo con lo que decía antes en mi intervención anterior, con este proceso, sobre todo no tanto de urbanización como de escolarización y adiestramiento de la mujer. No dudo de que puede seguir existiendo, pero creo que se ha introducido un fenómeno más reciente, que es que la mujer se siente con los mismos derechos que el hombre. Y si el hombre es infiel, si el hombre tiene un hogar distinto al de su hogar oficial, pues ella se siente con el mismo derecho, porque esa es parte de esas conquistas femeninas que se han venido logrando, no tanto con el discurso de la liberación femenina, como con este empoderamiento progresivo que ha tenido la mujer. Ya la condición de la mujer en la sociedad actual, en la sociedad del siglo XXI, no es la que tenía a comienzos del siglo XX y ni siquiera a mediados del siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial. Y lo digo no solamente en Venezuela, lo digo en general en el mundo. Y entonces este cambio de condición ha modificado de manera muy importante la relación con el esposo. Entonces,
yo creo que la manera de vengarse la mujer es, bueno, si tú haces eso y decidimos mantener la pareja por nuestros hijos, por las conveniencias sociales o por la familia, pues yo me siento en el mismo derecho de hacer exactamente lo mismo. Y esto, por supuesto, ha introducido un factor de modificación que revela que la mujer no es la sumisa que era antes, no es la sometida ni la resignada de antes. El tiempo lamentablemente se vino encima y hay que concluir. Entonces la palabra de cierre se la voy a dejar a Marta allá en Ciudad de México. Marta, por favor. Muchas gracias. César, fíjate que yo viendo más los efectos psicológicos de la bigamia, digamos, en la condición de hacer un vínculo matrimonial cuando ya se tiene otro paralelo, sí pega en la parte emocional. Encontré algo sobre la Suprema Corte en Colombia, British Columbia, ¿no? Y habla sobre los efectos de las relaciones no monógamas. Las mujeres tienen un mayor riesgo de daño físico y de daño psicológico. Hay índices mayores de trastornos depresivos. Hay violencia y abuso en lo doméstico y los niños tienen un aumento de mortalidad. Hay problemas emocionales y comportamentales. Entonces yo me pregunto, ¿no? ¿Cuál es el camino? Porque si bien algunas sociedades asociadas con el cristianismo apuntan hacia la monogamia y castigan la bigamia, por ejemplo, en mi país es un chiste la casa chica, o hay alguien que dice, tengo una familia de riego y varias de temporal. ¡Ay! Lo cual no me parece chistoso a mí. Sí. ¡Ay! Increíble, increíble. Bueno, les quiero agradecer de verdad que nos hayan acompañado en esta conversación tan interesante. Muchísimas gracias, Marta. Gracias a ti, César. Gracias, doctor Trino. Encantado, placer. Marta Ortiz, psicóloga clínica en Ciudad de México, Trino Márquez, sociólogo en Caracas. Gracias a los dos. Buen día. Un abrazo para ambos. Gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego. 10:23 de la mañana. Una pequeña pausa y ya regresamos en conexión por Éxito 107.1 FM en Miami. Recién pudimos ver un impactante, conmovedor documental sobre la guerra en Ucrania, pero no un documental sobre el hecho bélico en sí, sino sobre el impacto que produce en los ciudadanos, en los civiles, no en los que tienen las armas en el frente, sino en los que padecen la guerra. Víctor I.A. o Victoria, pero está escrito en lugar de C con una K, y hay un guión que separa el diptongo IA al final. Este documental trae la firma de Jorge Agobian y de nuestra muy querida y admirada Celia Mendoza. Vamos hasta Washington, donde están ambos. Celia, Jorge, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos en el programa de hoy. Muchísimas gracias, César Miguel. Muy buenos días, César Miguel, un gusto. Y en primer lugar los felicito, un trabajo realmente impactante el que han logrado. ¿Cómo llegaron al documental? ¿De dónde partió esta idea? Comenzamos con Celia. César Miguel, este documental se da después de que Jorge y yo fuimos asignados para cubrir el aniversario número 2 de la guerra en Ucrania. Significaba la primera vez que podíamos estar en el terreno físicamente y empezamos a mirar las opciones. Debido al tema de seguridad, teníamos que estar juntos y esto nos permitió combinar recursos y unir las ideas que teníamos de posibles historias especiales, identificar cuáles eran los temas y nos dimos cuenta que era importante contar la historia de las personas que 2 años después siguen enfrentando la guerra, el ciclo de la vida, las generaciones y esta dualidad constante que tienen los ucranianos de planear para el futuro o sumirse en esta desolación que la guerra misma produce con alarmas, con la incertidumbre de si hay un mañana.
A ver, Jorge, ¿cómo fue concebido el trabajo? Sí, César Miguel, realmente nuestra Jorge, idea era Jorge, perdón, tenemos un problema con tu comunicación. los ucranianos. Jorge, no se oye bien tu conexión, no sé qué. A ver, ya Jorge va a tratar de corregir. Si no, seguimos con Celia, ¿eh? Ajá, ya está muy bien. Ahora sí te estamos oyendo bien, Jorge. Adelante. César Miguel, te decía, Victoria fue concebido como una historia que quería relatar el día a día de las personas en Ucrania, más allá de las trincheras, de la primera línea de batalla. Queríamos contar la historia de lo que viven los ucranianos desde las trincheras, pero desde sus hogares, para íntimamente conocer su desesperación, sus alegrías, su desesperanza, pero también ver su tristeza y celebrar sus alegrías. Y Victoria es un documental en el que la gente, no importa el lugar donde se encuentre, puede estar en Caracas, puede estar en Buenos Aires o puede estar en Ucrania y va a conectar porque son sentimientos y valores humanos lo que se están presentando en Victoria. Cada uno de estos sentimientos van a conectar con la audiencia y la idea fue concebida básicamente como lo decía Celia, era un viaje en el que por logística y por seguridad no nos podíamos separar y teníamos que unir esfuerzos. Y unimos esfuerzos en esta pieza que desde el principio pensábamos que iba a ser muy modesta, pero fue creciendo con nuestra propia experiencia en el terreno y hablando directamente con los personajes del documental. Victoria es el nombre de una de los personajes, Victoria Usova. Ella padece lo que ha definido como el síndrome de la vida retrasada. A sus escasos 28 años, quiere ser madre en medio de la guerra. ¿Qué te dijo a ti Victoria como mujer? ¿Qué es para ti Victoria, Celia? Es la idea de que en medio de las condiciones más difíciles, y esto es algo que pensamos mucho y te lo comentaba yo, Jorge, obviamente desde la perspectiva femenina, y es que en un mundo donde las personas tienen las condiciones para tener hijos, están decidiendo no tener hijos. En países donde se puede, no hay guerra, donde no hay problemas, no están teniendo hijos, vemos cómo la naturaleza y ese deseo de seguir adelante, de tener un futuro para un país que está en guerra, lleva a una mujer que se debate en esos sentimientos que son naturales sin la guerra, porque decidir tener un hijo para una mujer es una decisión muy importante, guerra o no guerra. Pero a esto se le suma tener una guerra. Fue algo muy emocionante, pero también creo que me sorprendió muchísimo su fuerza y su esperanza y el significado que le da ella a la vida misma y al hecho de tener un hijo. Qué bonito lo que acabas de decir. Y en paralelo, contra los 28 años de Victoria están los 103 de Olga Marna, que además se ha pegado no sé cuántas guerras ya. ¿Cómo fue la experiencia con ella, Jorge? Sí, una experiencia mágica, la verdad. Yo creo que quienes vean el documental van a conectar mucho con ella, porque es la voz de la experiencia. Son 103 años, vivir la Segunda Guerra Mundial, Chernóbil, y ahora revivir todos esos momentos tan oscuros de la guerra a sus 103 años. Y van a escuchar el testimonio de Olga, que lo va a decir de una manera muy, muy íntima de cómo vivió la guerra. Van a escuchar frases, y es la frase que está en el póster oficial del documental, si tan solo la guerra terminara. Y ella hace una reflexión muy profunda a cómo era la vida en Ucrania antes de la invasión a gran escala de Rusia y cómo es ahora, pero desde un punto de vista que sorprende por la cantidad de esperanza que tiene ella, no en lo que ha pasado, sino en el futuro del país. Y allí entrarán las sorpresas de este documental, que son las nuevas generaciones. Hablando de las nuevas generaciones, está el caso impactante de la pequeñita Arina, de apenas 7 años. Háblanos de ella, Celia, por favor. De la madre y la hija, ¿no? Definitivamente. Sí, por favor. Ellas viven en un pueblito que se llama Izum, en Kharkov, que es una región fronteriza con Rusia, y estuvieron en la zona de ocupación. Su casa fue tomada por los rusos. De hecho, esta famosa Z, que no existe en el vocabulario de los rusos, en su alfabeto, termina siendo puesta enfrente de esta casa. Se convirtió en un centro de operaciones rusos. Ellas logran escapar, pero regresan.
harina es lo más importante de la vida en Ucrania, que es los niños. El futuro de Ucrania está en personas como Arina y su mamá, que siguen queriendo tener una vida allí. Pero la chiquitita nos muestra qué tan duro es esto de la guerra, que tú a tus 7 años puedes hablar acerca de lo que te puede pasar, que puedes perder una pierna y hay bombas, simplemente como si fuera algo cotidiano. Pero también muestra la dulzura y la inocencia del querer que la gente regrese, de que los ucranianos vuelvan al país, de que pueda jugar afuera, porque obviamente en los bombardeos no tienen las escuelas disponibles para que los niños puedan volver a hacer las cosas. Pero creo que también me muestra que en medio de todo este dolor, la familia se mantiene. Y creo que en todos los personajes lo que vimos fue una parte fundamental. La familia es la base de todo y el patriotismo unido a esta familia. Jorge, ¿qué te dejó esta experiencia, el documental? Sabes, personalmente una de las asignaciones más que más yo voy a recordar en mi vida. Primero por estar en el terreno, en un lugar en guerra, pero sabes que cuando yo regresé de Ucrania luego de este rodaje express que hicimos debido a seguridad y logística, yo dije, es que este documental lo que le enseña, me enseñó a mí y creo que le va a enseñar a la gente, es que esa frase popular de vivir un día a la vez es muy importante. A veces damos por sentado muchas cosas en nuestras vidas y no tenemos en cuenta las circunstancias que están pasando otras personas, donde sus vidas corren peligro cada minuto, donde un dron sobrevuela, donde hay una alarma constante, estruendosa, que te alerta de que puede caer un misil en cualquier momento. Y personalmente eso es algo que yo aprendí de mi experiencia en Ucrania y que la gente va a sentir, yo creo, muy cercanamente con este documental. Que esa frase de tomar que un día a la vez debe guiarnos en la vida, porque así lo están haciendo personas que están en la línea básicamente en la línea de batalla y corriendo tanto riesgo. Te hago a ti también la pregunta, Celia. ¿Quién eres tú después de esta experiencia? César Miguel, yo he venido siguiendo Ucrania desde hace mucho tiempo en Naciones Unidas, es decir, que esto era casi un momento que venía esperando desde, inclusive empezó la guerra a gran escala, pero para mí no me muestra qué tan profundo es un sentimiento que puede romper barreras culturales, puede romper las barreras de las edades y cómo nos podemos conectar y desarrollar una visión completamente distinta. Siento que a mí Ucrania me cambió profundamente mi percepción acerca de la guerra, pero también mi percepción como mujer acerca de la vida y cómo se pueden manejar esos momentos, donde tú puedes combinar la felicidad, el amor, con sentimientos tan terribles como el pavor, el miedo, hasta cierto punto la desesperación que se mantiene. Como decía Jorge, en este tiempo lo que lo hemos logrado hacer es compenetrarnos con una cultura que no es la nuestra, pero ver qué tan cercano es mi Colombia de niña con el Ucrania de hoy y cómo afecta a largo plazo lo que somos como mundo, en un mundo que precisamente celebrando el aniversario número 80 del D-Day, del día D, podemos conectarnos hacia ese momento y darnos cuenta que la globalización, las telecomunicaciones, que tú y yo podamos estar hablando de esta manera, nos conecta tanto que en medio de algo tan lejano, todos hoy en día compartimos estas guerras, así estemos muy lejos. Así es. Oye, la reflexión que nos acabas de dar, Celia, por eso creo que te admiro tanto. Has dicho muchísimo en muy pocas palabras y todas impactantes que hay que suscribir. En lo personal recomiendo a todos ustedes este documental, Victoria, de Celia Mendoza y Jorge Agobian. Se puede ver en La Voz de América. Jorge, Celia, enhorabuena y muchísimas gracias por habernos atendido en esta mañana. Gracias a ti, César Miguel, un placer y gracias por darnos este espacio. Jorge. Igualmente, Miguel, muy agradecidos de este espacio y esperamos que toda tu audiencia pueda acompañarnos en esta experiencia con Victoria. Así será. Bien, el reloj indica 10:37. Las noticias de este momento en Conexión Radio. ¿Qué noticia tenemos en este momento, Flor Alicia? Bueno, César, esta me parece súper interesante y te las voy a explicar a todos porque es una idea maravillosa. Se trata de un compositor chino-estadounidense que está utilizando más de 1000 teléfonos celulares
como parte de su concierto sinfónico esta semana en Manchester, en Inglaterra. Y ustedes dirán, bueno, 1000 teléfonos, ¿será que los van a grabar o qué será? Pues no. El público va a reproducir en voz alta 11 pistas pregrabadas de City of Floating Sounds de Juan Ru, desde una aplicación descargada en sus teléfonos, mientras caminan por las rutas designadas para llegar al lugar, llegando juntos para experimentar la segunda parte del concierto, que es en realidad la actuación sinfónica en vivo del artista Juan Ru. Está planeado como una pieza al aire libre, y si hay ruido, lluvia o tráfico, todo en realidad es parte de la sinfonía. El trabajo de Wang se basa en su herencia china, está tratando de revivir el impulso democratizador de las representaciones de ópera al aire libre en China, a las que asistió con su padre al terminar la Revolución Cultural. Bueno, ¡qué experiencia!, ¿no? Increíble, increíble. ¡Qué bella idea! Sí. Gracias, Flor Alicia. En el mundo del deporte son récords, son estadísticas. En el mundo del béisbol, pues hablamos de averajes, hablamos de carreras impulsadas. En el mundo del béisbol, en la historia de Grandes Ligas, decimos solo hay tantos jugadores con más de 3,000 hits, solo hay tantos jugadores con tal récord. Y hay un récord particular. En toda la historia de Grandes Ligas, 100 y tantos años, solo hay 2 individuos que han logrado una meta. No debería decirlo de esa manera porque no es que lograron una meta, sino que fueron castigados. Solo 2 individuos han sido suspendidos de por vida. Pete Rose, paradójicamente el mayor hiteador de la historia, y el joven venezolano Tucupita Marcano, por apostar. ¿Qué es esta regla 21 tan inflexible, tan drástica? Se lo preguntamos a la dama del béisbol, Mari Montes. Mari, muy buenos días. Gracias por atendernos. Muy buenos días, César, y a toda tu audiencia. La regla 21 forma parte de... ¿Me oyen bien? Perfectamente, Mari. Ok. Muy bien. La regla 21... Te oímos y te vemos muy bien. Gracias. Mira, la regla 21 es la regla que se refiere a la conducta de los jugadores. La conducta que ellos deben guardar es una regla que está puesta bastante legible a la vista de todos, en todos los clubhouse de todas las organizaciones de MLB, desde la Liga de Novatos hasta las Grandes Ligas, en inglés, en español, en japonés, en varios idiomas, para que nadie pueda alegar que no sabía que no puede apostar en el béisbol. La regla que se está aplicando a Tucupita Marcano, que es la regla 21, letra D, dice en su primera parte: cualquier jugador, árbitro u oficial o empleado de cualquier club o liga que apueste cualquier suma en un juego de béisbol en relación al cual el apostador no tiene ningún deber a desempeñar, será declarado inelegible durante 1 año. Este es el caso de los otros 4 jugadores que están suspendidos por 1 año. ¿Cuál le aplican a Tucupita? La parte 2. Cualquier jugador, árbitro u oficial o empleado de un club o liga que apueste cualquier suma, no importa si fueron 50 centavos, cualquier suma en un juego de béisbol en relación al cual el apostador tiene un deber a desempeñar, será declarado permanentemente inelegible. Tú decías, o hablabas de Pete Rose. Realmente Tucupita es el primer jugador expulsado con esta regla, porque Pete Rose era manager. Cuando es pillado apostando, siendo manager de los Rojos de Cincinnati, y se hace toda una investigación, vale decir que estas decisiones se toman, César, después de una investigación que demuestra claramente que el jugador se involucró en apuestas. ¿Qué hizo Tucupita Marcano, Mari? Tucupita
apostó varias veces, decenas de veces, en apuestas legales. Algunas de esas apuestas que pueden hacer vía internet, en las cuales además tienes que dejar todo el rastro, y él lo hizo porque tienes que registrarte con tu nombre, con tu dirección, con una serie de datos que además no dejan duda de que Tucupita Marcano se registró y de que hizo apuestas. Yo no puedo estar en su cabeza, no puedo saber qué pensó, porque insisto, desde la Liga de Novatos a ellos se les hace hincapié en que no se apuesta. Y tampoco justificar, bueno, estaba lesionado. Ciertamente, él estaba lesionado, él no estaba jugando, pero apostó en juegos de los Piratas de Pittsburgh, siendo jugador de los Piratas de Pittsburgh. Alguien dirá, ¿por qué no le aplicaron la primera parte si no tenía un deber en ese juego? Porque no había manera de que alterara el resultado del juego. Sin jugar, difícilmente un pelotero puede hacer o puede cambiar un juego. Es decir, no puede poncharse a propósito, no puede dejar caer una pelota, no puede jugar para atrás, que es lo que da origen a esta decisión de MLB. El hecho de que un jugador o varios puedan jugar para atrás, y en esas tribunas gradas, en el sofá de su casa, cualquier fanático tenga la duda de si lo que está pasando en el juego está pasando porque el pelotero se equivocó, porque se ponchó, porque el pitcher fue superior, o si lo hizo a propósito. Sí. Y más nunca puede jugar en la organización de Grandes Ligas. En las Grandes Ligas no. Él no apeló. Es posible en algún momento que esta decisión se pueda revisar. La verdad, los primeros expulsados, no sobre la base de esta regla, la regla no se había creado, son los 8 jugadores de los Medias Negras de Chicago de 1919. Algunos de ellos enviaron cartas al comisionado que se eligió. La figura del comisionado en la historia del béisbol surge después de que los Medias Blancas de Chicago, 8 peloteros de aquel equipo, juegan en contra del equipo en la Serie Mundial Cincinnati-Chicago, alegando que no recibían buena paga, y deciden involucrarse con los apostadores. Una vez que son encontrados que lo hicieron, aunque fueron declarados culpables por tecnicismos en el juicio, los dueños de los equipos deciden llamar a un severo juez, que es Kineson Montailandis, para que ponga orden y para siempre se conjuren las apuestas del béisbol. Así es la cosa. Pobre. Bueno, ¿quién lo manda? Mari, muchas gracias por atendernos en el programa de hoy. Gracias a ustedes, César. Y bueno, así son las cosas. Vivimos con las consecuencias de lo que hacemos. Así es. Así es. Mari Montes, la dama del béisbol. 10:46. Siguen siendo las 10:46. Y esta noche en TVV a las 9, Luis Olavarrieta va a conversar con Caterina Valentino. Esta noche a las 9 por TVV Network, Luis Olavarrieta y Caterina Valentino. Boeing lanzó astronautas por primera vez, uniéndose tardíamente a SpaceX como el segundo servicio de taxi de la NASA. Butch Wilmore y Sonny Williams llegaron a la Estación Espacial Internacional. ¿Qué es esto del servicio de taxi de la NASA? Así como hay taxis amarillos, pues hay estos que son carísimos y muy sofisticados porque sencillamente le llevan al espacio exterior. Vamos a la ciudad de Baltimore, donde está el doctor Marcio Meléndez, científico principal de óptica astronómica en el Instituto de Ciencia del Telescopio Espacial en Baltimore. Marcio, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos. Hola César, ¿cómo estás? Gracias por la invitación y un placer, como siempre, hablar contigo. ¿Cómo es eso de taxi de la NASA? Bueno, tú dijiste taxi, ahora más moderno, digamos, como una especie de Uber para llegar a la Estación Espacial Internacional. Esto es parte del programa de tripulación comercial que tiene la NASA, que lo ha empezado a hacer de hace más de 15, 20 años.
desde que terminó el servicio de vuelos espaciales de los transbordadores espaciales. Por un periodo de tiempo, la NASA no tenía un servicio que llevara a sus astronautas al espacio. Entonces, desde ese momento, ellos empezaron conversaciones con Boeing y con SpaceX para crear este servicio de tripulación. Es un programa de billones de dólares y tiene por lo menos garantizado 6 vuelos con la nueva cápsula de Boeing y 14 vuelos con SpaceX. Eso es lo que ellos tienen pausado. Y dentro de ese contrato, estas compañías Boeing y SpaceX pueden también vender asientos en estas cápsulas fuera de los astronautas de la NASA. Entonces es un servicio que les permite a la NASA tener su servicio de Uber, pero también a estas compañías, de cierta manera, incentivar este turismo espacial, ¿no? A ver, ¿cómo funciona esto? Cuando teníamos los transbordadores que eran de la NASA, esos transbordadores los hacían igual compañías, empresas independientes, ¿cierto? En el caso, por ejemplo, de SpaceX y de Boeing, ¿cómo es la relación comercial? ¿Cómo es el negocio? Para decirlo claramente. Sí, bueno, y yo creo que esto es parte de la razón de este programa de tripulación comercial, es abaratar un poco los costos, ¿no? Ya. Entonces, es esta unión entre la industria privada y la NASA. Claro, esta unión, como tú bien dijiste, ha existido hace muchísimo tiempo. De hecho, Boeing, Lockheed Martin, estas son compañías que han trabajado con la NASA durante muchísimos años. Sin embargo, en este momento también se le da un poco de libertad entre los contratos para que estas compañías también logren capitalizar un poco sobre estos servicios, como te digo, fleteando sus transbordadores, sus naves, sus cápsulas para este turismo científico. Pero están tratando de incentivar tratar de incentivar esta relación entre el gobierno federal, entre la NASA y estas compañías privadas. A ver, yo compro entonces el asiento, ¿verdad? ¿Y cómo va a funcionar eso? Bueno, si te acuerdas ya, por ejemplo, SpaceX con su cápsula Dragon ya ha mandado varios astronautas de la NASA a la Estación Espacial Internacional. Dentro de esa tripulación, que por lo general son 2 a 4 astronautas de la NASA, también han habido particulares con plata que han sido, de hecho, políticos, puede ser cualquier tipo de persona que tenga los medios económicos para pagar estos asientos, para ir de cierta manera a viajes a la Estación Espacial Internacional o simplemente orbitar la Tierra y de hecho hacer algunos tipos de pequeños experimentos científicos, etc. Ya eso estaba pasando y ya en los últimos 4 años SpaceX con su cápsula Dragon ha hecho eso, esa unión entre enviar astronautas a la NASA y también recibir pagos por estos astronautas de otra gente que tiene para invertir en esto. Más o menos, ¿cuánto cuesta un viajecito de esos, Marcio? Bueno, hasta ahorita ellos están tratando de bajar los costos. Yo pienso que todo sale en aproximadamente un poco más de $1 millón. Yo pienso que por lo más bajo empiezan como a $250,000, es lo que quería hacer, por ejemplo, Blue Origin, o los que tenía Virgin también, ¿no? Que envían a un poco más de órbitas más bajas. Pero sí, definitivamente esto no es para cualquier persona y además no todo el mundo yo no quiero ir para el espacio aunque tenga la plata, ¿no? Y eso que le has dedicado tu vida al espacio. Yo lo veo desde aquí. Me parece muy sensato. Marcio, muchas gracias por atendernos en el programa de hoy. Gracias, César, un placer. El doctor Marcio Meléndez, científico principal de óptica astronómica desde Maryland. Y ya son las 10:56. Y con Coldplay nos vamos por el día de hoy. En Conexión fue una producción de Floralicia Anzola para Éxito 107.1 FM, con Laura Rodríguez en la producción general, Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa, Jesús Carreño en edición y montaje, Carlos Prato en los controles y ante el micrófono. Quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón.